Muy buenas noches y muy bienvenidos sean cada uno de ustedes como cada 8 días a nuestra serie y a nuestro estudio. Estamos muy agradecidos con Dios de poder ya dar nuestras últimas enseñanzas, nuestro último estudio. Y pues para mí es muy gratificante de parte de Dios que esto tenga frutos. Muchos me han dicho que Dios ha bendecido sus vidas y para mí es de muchísima bendición. Esto me alienta a seguir adelante, seguir estudiando, seguir compartiendo de lo que Dios me ha dado en los últimos años, de lo que Dios me ha hablado por medio de su palabra, y para mí es un gusto poder compartírselos. Para mí es una bendición muy grande. Y pues bueno, hoy nos corresponde estudiar un tema muy interesante acerca de la justicia de Dios. Es un tema muy importante que la iglesia es importante que conozca, que la iglesia es importante que escuche. Es importante definir la justicia de Dios. No es lo mismo que Dios sea un juez a la justicia de Dios. La Biblia habla sobre Dios como juez. Hay muchos textos, el apóstol Pedro lo dijo, el Antiguo Testamento habla sobre Dios como juez, pero también la Biblia habla sobre la justicia de Dios. Y son términos totalmente distintos. No voy a hablar de la terminación de uno al otro, no voy a hablar de la diferencia porque esto me llevaría tiempo y no lo tengo. Solamente me enfocaré en cuanto a la justicia de Dios, pero sí quise hacer como la aclaración en cuanto que no es lo mismo el juicio de Dios. Que Dios sea juez a la justicia de Dios, que sí están muy relacionadas, pero son dos atributos totalmente distintos. Pero para esto vamos a abrir nuestras Biblias en algunos textos muy interesantes. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. También vamos a estar leyendo el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 19. El capítulo 92, versículo 15 del mismo libro. Y Apocalipsis, capítulo 16, versículo 5 al 7. Esos son los textos que vamos a leer. A continuación, vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, y dice la palabra de la manera siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Ponga atención en esa palabra, no hace acepción de personas. Esto quiere decir la justicia de Dios, o que Dios es justo. No toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. También el libro de los Salmos, capítulo 19, verso que leemos, es el verso 9. Dice así la palabra de la manera siguiente: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora vamos al capítulo 92 del libro de los Salmos, versículo 15, y dice la palabra de la manera siguiente: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hay dos palabras importantes aquí: recto e injusticia, que es realmente la misma determinación. Lo hemos significado tanto rectitud como justicia de Dios. Y le terminamos el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 5 al 7. Dice la palabra así de la manera siguiente: y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuando derramó la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderamente verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. Hay muy pocos textos en el Nuevo Testamento en cuanto a esto, entre juicio y justicia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento hay muchísimos textos, y ahorita voy a decirles por qué. Pero para esto primero quisiera yo definir qué es la justicia de Dios, ¿no? O qué es el Dios justo. Queremos decir que Dios es justo, íntegro y con honradez, y que tiene honradez. Hay integridad y rectitud en él. Esto quiere decir la justicia de Dios, que Dios es íntegro, es recto
y recto. Esto quiere decir la justicia de Dios. Y lo que decía de Deuteronomio, en el primer texto que leíamos, capítulo 10, es que Él no hace excepción de personas, a eso se refiere que Él es justo. Pero bueno, como yo decía hace un instante, que la Biblia habla, y investigando a la Biblia habla, en el Antiguo Testamento los juicios es indistinguible del juicio de Dios. O sea, no se puede distinguir el juicio de Dios con la justicia de Dios. Debemos recordar que el Antiguo Testamento, para comenzar, es que era un tiempo totalmente debajo de la ley judía. Y hablamos sobre este juicio y sobre la justicia de Dios sobre el pueblo de Israel, ¿no? Sobre el pueblo de Israel. Por supuesto que abarca también otras naciones, pero bueno, esto sería un tema quizás un poco punto y aparte, pero que creo que es importante analizar aquí que en el Antiguo Testamento es indistinguible tanto el juicio como la justicia de Dios. Cuando Dios tenía que aplicar justicia en el Antiguo Testamento, por consiguiente era el juicio divino. Y esto, hay cantidad de relatos que ya hemos estado analizando atributos anteriores. ¿Cómo es que aplicaba Dios el juicio? No, cuando aplicaba la justicia, porque la ley así lo dictaba, la ley, a pesar de que era una teocracia, y esto es precisamente que el pueblo vive bajo la teocracia y no bajo el sistema gubernamental que tenemos hoy en día, que no sirve para nada, que le llamamos comúnmente democracia, que si es de izquierda, si es de derecha, que bueno, cantidad de cosas que se mueven en la política, pero es que el pueblo de Israel no se lleva bajo políticas humanas, bajo promesas de gobiernos humanas, sino era por la ley de Dios, por la ley que Dios había establecido en los mandamientos, y de esos 10 mandamientos se desplegaron una cantidad de mandamientos tremendas dentro de la ley judía, por supuesto, y esto es lo que se conoce como teocracia, o sea, el pueblo de Israel viviendo y obedeciendo las leyes divinas. No había otra ley que tendrían que obedecer más que la ley divina. Y esto aplicaba una justicia que normalmente terminaba en juicio, ¿no? Y es por eso que miramos en el Antiguo Testamento muchas catástrofes, muchos juicios, porque la justicia divina así lo demandaba. Y eso es una verdad que no se puede negar en el Antiguo Testamento, porque es algo indistinguible. Normalmente cuando se aplicaba la justicia, inmediatamente venía el juicio. Esto es una verdad que en el Antiguo Testamento no se puede quitar y no podemos minimizar, porque es una verdad que normalmente aparece en la Biblia mucho más como entre el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el sacrificio de Jesús y pues bueno, gracias a Dios por su gracia, gracias a Dios por su misericordia, que ahora el hombre tiene una oportunidad que pueda alcanzar la salvación, ¿no? Y esto es hermoso. La palabra justicia e iniquidad, son la misma palabra. O sea, o se refiere a la misma palabra, tanto la palabra injusticia e iniquidad. O sea, cuando hablamos que una persona es inicua, estamos hablando que es una persona injusta, es lo mismo. O sea, una persona que es inicua es una persona injusta. Es inicua moralmente, esto quiere decir que no es recta, es una persona que no es recta. Una persona inicua es moralmente incorrecta, es una persona culpable, es una persona deshonesta. Y cuando una persona inicua, a eso nos referimos, que es una persona torcida, ¿no? Y esto es una palabra que se aplica a la injusticia. O sea, una persona que es injusta, la Biblia lo maneja como inicua. Una persona inicua es una persona torcida, una persona que no es derecha, no es honesta, no es íntegra. Y bueno, creo que Dios es claro, que la Biblia habla sobre que el creyente tiene que ser íntegro, tiene que ser recto, tiene que ser transparente, tiene que ser honesto, tiene que ser verdadero, tiene que ser una persona fiel, ¿no? Y para esto, bueno, la justicia de Dios nos demanda demasiado, ¿no? Como creyentes, que tenemos que ser justos, y la Biblia nos habla como justos, que hemos sido llamados justos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado hemos elevado ese nombre? ¿Hasta qué grado hemos respetado, hemos honrado y hemos permanecido bajo ese título? Creo que como iglesia cristiana hemos estado por los pisos en cuanto hablamos de que si hemos sido justos o no. Creo que en este siglo necesitamos realmente vivir en justicia, porque Dios así lo habla. Y bueno, cuando Dios aplica justicia a un hombre, puede que le favorezca o les favorezca. Y esto es algo que quisiera anotar en los próximos 2-3 minutos. Creo que es importante que notemos que la justicia de Dios puede beneficiar o no beneficiar la vida del hombre. Esto es una verdad que no podemos negar, no podemos quitar del renglón, no podemos nosotros eliminar, no podemos nosotros quitarlo, porque es un establecimiento divino.
Cuando Dios aplica justicia, cuando Dios aplica justicia, y es que esta justicia verdaderamente va a favor del hombre o en contra del hombre. Voy a definir de la manera más sencilla. Cuando una persona es, supongamos, es culpable de algún delito, lo que hace un juez es inmediatamente culparlo y sentenciarlo, ¿no? Sentenciarlo y darle ya sea cadena perpetua, años de cárcel, prisión preventiva, en casa, no sé, pero se le aplica un juicio porque ha sido culpable y por lo tanto la justicia tiene que desfavorecerle, hablando del lado de que el hombre lo podría ver, ¿no? Pero cuando el hombre es acusado por algo que no ha cometido, toda la justicia va a favor del hombre. Y no solamente ante el público lo liberan y lo declaran inocente, sino que muchas veces contrademandan y hasta les favorece porque por causas, por daños psicológicos o cualquier tipo de daño, hasta las reembolsan económicamente, ¿no? Entonces, esto aplica en la ley humana, pero es que en la ley eterna o la ley de Dios, pues hay algo similar. No es lo mismo, sinceramente, pero aplica algo similar. Pero para esto primero quisiera yo hacer la pregunta que hacía San Anselmo, el teólogo de la Edad Media, uno de los doctores de la iglesia, yo diría. Son de los pocos doctores que yo podría mencionar o podríamos reconocer como iglesia en cuanto a un conocimiento profundo de la Biblia. Y es una pregunta muy simple pero muy verdadera. Y él hacía la siguiente pregunta: San Anselmo, ¿cómo perdonas al malvado si tú eres justo, supremamente justo? Esta pregunta que hacía San Anselmo es interesantísima. Es, tú siendo un hombre justo, perdón, un Dios justo, supremamente justo, puedes perdonar al malvado, ¿no? Y bueno, yo creo que es una pregunta que sinceramente hoy en día no nos hacemos, ¿no? Es una pregunta que damos por sentado de que porque Dios es amor y ya. Damos por sentado porque Dios es misericordioso y ya. Por eso perdona al malvado. Y es ese tipo de mentalidad que hemos tenido por muchos siglos y que ha caído en este tiempo, es que la iglesia ha malbaratado la doctrina de la salvación. Ha malbaratado la enseñanza de la verdad bíblica, la teología bíblica. Ha malbaratado, ha mal enseñado y no le ha dado la importancia que debe tener el tema de la justificación. Es más, ni siquiera muchos que no conocen lo que es la justificación. ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante hablar de la justificación? Porque hemos malbaratado la teología. La verdad bíblica la hemos minimizado, la hemos hecho a un lado y no hemos dado el valor que se merece. Y es un valor increíblemente profundo y tiene un valor invaluable, tiene un valor que no se puede medir, tiene un valor, una profundidad que merece muchísima reverencia, muchísimo amor y muchísima gratitud. Pero como estamos tan acostumbrados a tan solo meditar en la misericordia y en el amor de Dios, y gracias a Dios por ello, que hemos malbaratado las enseñanzas bíblicas. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Pero ese tipo de mentalidad tan conformista nos ha llevado a eliminar la verdad y tenemos un cristianismo totalmente cómodo y malbaratado. Y es por eso que el cristianismo hoy en día no ha relucido como tendría que relucir. Y es porque el cristianismo hoy en día no hay iglesia totalmente seria en muchos lados porque no ha tenido ese concepto claro. Hoy en día en muchas iglesias es cuestión de burlas, es motivo de carencia, es motivo de señalamientos porque no se ha parado firme en el concepto que debe de tener de Dios y la gratitud que debe haber por la justificación de Dios. Y esto es la pregunta que hace San Anselmo, porque él conocía la doctrina de la justificación de manera muy clara. Y aún así conociéndola, por eso mismo hacía la pregunta, porque no había una lógica para él, no había algo claro en su mente, cómo es posible. Lo entiendo, lo comprendo, decía San Anselmo, pero es que no me alcanza la razón para poder comprender. Y es que es esto, o sea, la razón no nos va a dar, la razón no nos va a alcanzar, y esto fue lo que pasó durante algunos siglos de la iglesia. Por ejemplo, puedo citar algunos que existieron en el siglo III. Por ejemplo, el emperador Juliano
bueno, es conocido como Julián el Apóstata, porque él en su momento, se dice, hay documentos antiguos que dice que él de alguna manera tenía tendencia al cristianismo y en un momento determinado se convierte al cristianismo, pero él empieza a meditar en muchas cosas que aparecen en la Biblia que son irracionales, que no son lógicas, y por supuesto que en la Biblia no hay hay cosas que no entran dentro de la lógica, que no entran dentro del razonamiento humano, hablando filosóficamente. Y es por eso que este hombre dice apostatar. Dice, pues yo no puedo creer lo que los cristianos creen, tan solo por citar a él, y entre muchos. Pero él decía, es que yo no puedo comprender cómo es que Dios, siendo el Dios supremo, infinito, supremamente inalcanzable, se haya hecho hombre. Y se haya humillado y se haya hecho hombre y haya venido a dar su vida por los pecadores, y de esta manera los pecadores tengan la oportunidad de la vida eterna. Yo no le encuentro sentido, decía él, yo no le encuentro lógica. Es como desacreditar a Dios, es como menospreciar a Dios, es como sobajar a Dios, decía él, y esto para mí no es permitido. Quizás el pensamiento no estaba tan errado, porque él creía en un Dios supremo, un Dios que no se le podría denigrar de esa manera, como hoy en día muchos cristianos lo han hecho con su forma de vivir y su manera de pensar, y por no estudiar la Biblia. Y es que este hombre de alguna manera lo analizaba, pero no lo analizaba a través de la fe, lo analizaba a través de su vista, de sus estudios y de su filosofía. Y esto es, de alguna manera, cosas que no podemos alcanzar a entender. Y San Anselmo es algo que él decía, ¿no? Y es lo que quizás no podemos entender hoy en día. Nuestra mente lógica no la entiende, pero la fe, el corazón y el alma, por supuesto que lo pueden comprender, ¿no? Y para esto, bueno, tendría yo que hablar sobre la justificación de Dios. Es un tema que no podemos seguir malbaratando, no podemos seguir negando, no podemos seguir siguiéndolo desconocidamente, ¿no? Es algo que la Iglesia necesita conocer. Y no solamente este tema de la justificación, hay muchos temas doctrinales muy interesantes y muy importantes que la Iglesia necesita urgentemente conocer, ¿no? Como creyentes. Pero bueno, solamente hablaré sobre la justificación. Y lo primero que tendríamos que hacer es llamar, en cuanto a la unidad de Dios, lo primero que tenemos que reconocer es la unidad de Dios. O sea, la unidad de Dios nos referimos a que Dios no está compuesto de partes. Cuando el libro del Deuteronomio capítulo 5 dice, Israel escuche, Dios uno es. Dios uno es. Bueno, es que aquí el escritor no se refería en cuanto al tema de la Trinidad, que el judaísmo lo niega, otras religiones lo niegan, como el cristianismo lo ha creído, ¿no? Durante muchos siglos, y por supuesto que la Biblia habla sobre ello. Pero es que la Biblia no se refiere, en ese texto no se refiere en cuanto que Dios son tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es el mismo Dios. Ese texto no se refiere a eso, sino el texto se refiere a que Dios no está hecho de partes, que Dios es una sustancia única. A eso se refiere, que Dios uno es, que Dios no está hecho de materia, que es una materia, si lo queremos llamar de esta manera, totalmente irreconocible, que nadie conoce y nadie podrá saberlo. Dios no está hecho de partes, no está hecho de fragmentos, Dios no fue compuesto, Dios es uno en sí mismo por naturaleza. A eso se refiere el texto. Y entonces esto no es como un juez, como yo decía hace unos minutos, que cuando tengan que declarar sentencia sobre un hombre, y supongamos que el hombre es culpable, el juez aún así tiene que batallar en sus sentimientos. Aunque tenga todas las pruebas suficientes para condenarlo, muchas veces la misericordia lidia en el corazón y en la mente de este hombre o de esta mujer juez. Y están lidiando y están batallando con ellos mismos. Y esto pasa en un juez humano, pero es que en Dios no tiene que ser así. Dios no obra de esta manera, Dios no actúa así. No es como un juez humano que tenga que lidiar con su justicia y su juicio al mismo tiempo, o que su misericordia y su amor se intervengan en ese momento en cual está aplicando justicia. Es una armonía totalmente perfecta, y como decía la clase pasada, es que la armonía ni siquiera se podría aplicar quizás a Dios, porque no es una manera correcta de llamarla, pero supongamos que esa armonía es tan perfecta que no va a intervenir la misericordia y el amor de Dios cuando Él tenga que aplicar juicio o tenga que aplicar justicia. No tienen por qué intervenir, porque Dios está hecho de una pieza única, de una sustancia irreconocible que no podemos conocer, que esto hace que Dios no tenga que mezclar sentimientos con carácter, no tenga que mezclar lado humano con un lado divino, que Dios tenga que mezclar un lado celestial con un lado terrenal. Dios es una sustancia totalmente única y Él hace conforme es correcto. Y entonces esto mismo pasa, esto sí aplica en Dios, que cuando Dios tiene que aplicar juicio a un hombre,
lo condena, lo condena a la muerte eterna, y es algo terrible que, bueno, los hombres han tenido que pasar durante muchos años, muchos siglos. Pero es que aquí entra una parte totalmente interesantísima, muy importante, que es la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es, más bien la palabra pasión es una palabra que se ha corrompido durante los últimos años. Hoy en día la palabra pasión significa algo inmoral, pero es que la palabra pasión es algo totalmente profundo, algo que merece muchísima reverencia, que merece muchísimo elogio, muchísima gratitud. Y es que eso fue la pasión de Cristo, una pasión por las almas, una pasión por la vida humana, que vino a este mundo a dar su vida, que vino a este mundo a sacrificarse por el hombre que ya estaba condenado. Vamos a pensar una escena de un juez estando a punto de condenar a un hombre que ha sido culpable de cantidad de crímenes. Vamos a suponer que este hombre cometió asesinato, que cometió secuestro, que cometió asalto, que cometió faltas a la moral, que cometió una cantidad de cosas. Y este hombre ha sido culpado y ha sido encontrado culpable de cantidad de delitos que es imposible negarlos. Y no solamente ha sido encontrado documentos o pruebas, sino hay una cantidad de testigos que aseguran que este hombre es culpable. Por todos lados ha sido culpado, entonces lo que hace el juez no puede retractarse porque tiene una cantidad de testigos y de evidencias. Lo único que puede hacer es sentenciarlo a cadena perpetua. No hay más. Y supongamos que de repente en ese juicio aparezca un personaje y diga: yo pago por él, yo doy mi vida, yo me sentencio por la vida de este hombre, dejen ir libre a este secuestrador, a este asesino, a este malvado, yo doy la cara por él, yo doy mi vida por él. Esto sería ilógico, sería irreal, sería fuera de lugar en un juicio. Pero es que esto fue lo que sucedió hace 2000 años. Jesús, viendo que Dios, su Padre, es juez, estaba a punto de condenar a las naciones, viene a este mundo y ve a la humanidad totalmente sentenciada, ve a los hombres perdidos, ve a las mujeres, ve a la humanidad totalmente sentenciados a juicio divino, y da su vida y se pone por los demás. Y él dice al Padre: yo doy mi vida por ellos, yo pago por ellos. Y entonces, bueno, ¿qué sería lo más lógico que el juez tendría que hacer? Es enjuiciar al culpable y condenarlo. Y esto es lo que tendría que pasar con nosotros. Pero gracias al sacrificio de Cristo es que ahora hemos sido sentenciados para vida eterna. Jesús nos justificó, y eso es la doctrina de la justificación, que nos justificó, nos hace justos siendo injustos ante Dios. Porque Dios ya no ve, como decía la semana pasada también, Dios ya no ve nuestra culpabilidad, Dios ya no ve nuestra maldad, sino ve a Jesús en cada uno de nosotros, ve la justicia de su Hijo en cada uno de nosotros, y es por eso que nos ama, y es por eso que hemos sido adoptados, y es por eso que hemos sido hijos del reino, hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido llamados a la vida eterna por la justificación por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra manera en que hemos sido justificados, no fue por nuestros buenos méritos, no fue por nuestras acciones, no fue por nuestra vida plena, no fue por nuestro esfuerzo, sino fue la justificación de Jesús para nuestra vida. La única manera en que hemos sido justificados fue por medio del sacrificio de Cristo, no hay otra forma. Y es una doctrina que necesitamos conocer. Y esto es lo que decía San Anselmo: bueno, sí lo entiendo, pero a la vez no lo entiendo. Y sí, por supuesto que podemos entender esta parte de que Dios nos ha justificado por nuestro Hijo, pero es incomprensible, es inconcebible a nuestra mente humana. ¿Cómo es posible que alguien justo, perfecto, y esto Juliano por eso no lo entendía y decidió apostatar de su fe, así como otros que decían que no era de esta manera, que Dios, que unos 2000 años no era Dios, porque no podía denigrarse a ese nivel? Bueno, no es que se haya denigrado, sino habla de un amor infinito. Y esto es algo digno de gloria y de honra. Esto es la justicia de Dios sobre nuestra vida. Pero también está el juicio, como decía unos minutos también, que el hombre que no acepta el sacrificio de Cristo, que está fuera del sacrificio de Cristo, es culpable de juicio. Algo que decía Tozer, y lo leía precisamente anoche: ¿cómo es posible que la gente, la noche pasada, perdón, cómo es posible que Tozer, que Dios enjuicie a una persona que es culpable?
¿O cómo es posible que Dios no enjuicie a una persona que es culpable? Y él decía también esto, que cómo es posible que la gente esté quieta, esté sentada, esté sin hacer nada, aún estando enjuiciada. Siendo enjuiciadas, estén sin acudir al trono de la gracia, siendo enjuiciadas, estén como si nada, estén enjuiciadas y estén cruzados de brazos, estén enjuiciadas y no vayan a la iglesia a pedirle perdón a Dios. O sea, es una verdad inquebrantable, es una verdad que no se puede negar. Y bueno, la justicia de Dios es esto, que nos puede favorecer o desfavorecer dependiendo en qué concepto tengamos a Dios, cómo nos vemos a Dios y hasta qué grado hemos conocido a Dios. Y otro punto es importantísimo, la inmutabilidad de Dios. Esto quiere decir que Dios no cambia sus planes, no cambia sus promesas. Y si Dios nos ha justificado, descansemos en esa verdad. Y si Dios nos ha lavado en su sangre preciosa por medio del sacrificio de Jesús, es porque así ha sido. Dios no cambia de parecer. Dios en un arrebatamiento de carácter no puede decir, oye, es algo ya no, me hice enojar o no, porque Dios no es así como el hombre. O sea, Dios no es como nosotros. La justificación es algo que Dios ha otorgado por su pura gracia y su pura misericordia a la vida del hombre. Y esto es un motivo de mucha gratitud. Y esto es un motivo de muchísima alabanza para nuestro Dios, porque siendo condenados, siendo enjuiciados, hoy podemos disfrutar de la vida eterna, podemos disfrutar de la salvación, podemos disfrutar de su presencia. Tenemos una cantidad de promesas que hemos experimentado y hemos recibido, tantas bendiciones de parte de Dios, que no alcanzaría la gratitud realmente para esta vida. Para agradecerle conforme es innecesario. Creo que Dios es digno de toda alabanza en todo tiempo. Y bueno, creo que eso es la justicia de Dios. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos a punto de terminar nuestro estudio y espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas, haya sido de mucha bendición para la iglesia y para los amigos que nos escuchan. Nos vemos en la próxima transmisión y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.